La economía familiar. El préstamo a interés. Queda claro, pues, la cuestión planteada al principio. Si la crematística es cosa propia del administrador de una casa y del político o no, pero es necesario que exista para ambos la base de ésta. En efecto, como la política no produce a los hombres, sino que los recibe de la naturaleza y se sirve de ellos, así también es necesario que suministre el alimento la naturaleza, la tierra o el mar o algún otro elemento. A partir de estos recursos corresponde al administrador ver cómo han de manejarse, ya que no es propio del arte textil producir las lanas, sino servirse de ellas, y conocer qué tipo es útil y adecuado y cuál malo e inadecuado. También podría uno preguntarse por qué la crematística es una parte de la administración doméstica y la medicina no, aunque los miembros de la casa deben tener salud lo mismo que vida o cualquier otra cosa de las necesarias. Pero como en cierto sentido es propio del administrador de su casa y del gobernante mirar por la salud y en otro no, sino propio del médico, así también, en cuanto a los recursos, hay casos que son propios del oficio del administrador, otros que no, sino de un arte auxiliar. Pero ante todo, como antes se ha dicho, debe existir una base por naturaleza, ya que es función de la naturaleza suministrar alimento al ser que ha nacido, pues el alimento para todos es el residuo de la materia de la que se originan. Por eso la crematística a partir de los frutos de la tierra y de los animales es siempre conforme a la naturaleza. Ahora bien, este arte, como hemos dicho, tiene dos formas. Una, la del comercio de compra y venta, y otra, la de la administración doméstica. Esta es necesaria y alabada, la otra, la del cambio, justamente censurada, pues no es conforme a la naturaleza, sino a expensas de otros, y muy razonablemente es aborrecida la usura, porque en ella la ganancia procede del mismo dinero, y no de aquello para lo que éste se inventó, pues se hizo para el cambio y el interés, al contrario, por sí solo produce más dinero, de ahí que haya recibido ese nombre, pues lo engendrado es la misma naturaleza que sus degenerados y el interés es dinero de dinero, de modo que de todos los negocios este es el más antinatural. Diferentes ramas de la crematística. El monopolio. Una vez que hemos precisado suficientemente el tema desde el punto de vista teórico, es necesario exponerlo desde el práctico. En todas estas cuestiones la teoría se desarrolla libremente, pero la práctica se pliega a las necesidades. En la crematística hay partes de utilidad concreta, a propósito del ganado, ser experto en qué razas son las más ventajosas y dónde y cómo. Por ejemplo, cómo es la adquisición de caballos o de ganado vacuno o de ovejas, y lo mismo de los demás animales, pues hay que ser experto comparando unos con otros en cuáles son los más ventajosos y qué lugares les convienen, porque unos prosperan en unos terrenos y otros en otros. Luego del cultivo de la tierra, ya esté esta desprovista de plantas, ya plantada, y de la apicultura y de los demás animales acuáticos o volátiles de los que pueden obtenerse beneficios. Estas son partes y principios de la crematística propiamente dicha, de la basada en el cambio. La más importante es el comercio, y esta tiene tres partes: embarque, transporte y venta. Cada una de ellas difiere de las otras por ser una más segura y por proporcionar otra más ganancia. La segunda parte es la usura, y la tercera el trabajo asalariado. En este está, por un lado, el de los oficios especializados y, por otro, el de los no especializados, cuya utilidad se reduce a la fuerza corporal. Una tercera forma de crematística, intermedia entre esta y la primera, ya que participa de la natural y de la de cambio, es la que se refiere a los productos de la tierra, que, sin frutos, son útiles. Por ejemplo, la explotación de los bosques y toda clase de minería.
Esta comprende muchas clases, pues hay muchos tipos de metales extraídos de la tierra. Sobre cada una de estas crematísticas se ha hablado ahora en general. El estudio minucioso por partes sería útil para las diversas actividades, pero sería pesado insistir en ello. De estas actividades, las más técnicas son aquellas en las que hay un mínimo de azar, las más rudas son aquellas que dañan más el cuerpo, y las más innobles las que menos necesitan de cualidades personales. Puesto que algunos han escrito sobre estos temas, como Cares de Paros y Apolodro de Lemos, sobre la labranza y las plantaciones e igualmente otros asuntos sobre temas diferentes, cualquiera que esté interesado en ellos puede examinarlos en estas obras. Además, habría que reunir lo que se ha dicho esporádicamente de los medios con que algunos lograron enriquecerse, pues todas las cosas son útiles para quienes estiman la crematística. Por ejemplo, lo que se le ocurrió a Tales de Mileto. Esto es una idea crematística que se atribuye a él por su fama de sabio, pero que es en realidad una aplicación de un principio general. Como se le reprochaba por su pobreza lo inútil, que era su amor a la sabiduría, cuenta que, previendo, gracias a sus conocimientos de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas cuando todavía era invierno, entregó fianzas con el poco dinero que tenía para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos, alquilándolos por muy poco porque no tenía ningún competidor. Cuando llegó el momento oportuno, muchos lo buscaban a la vez y apresuradamente, y él los realquiló en las condiciones que quiso y, habiendo reunido mucho dinero, demostró que es fácil para los filósofos enriquecerse si quieren, pero que no es eso por lo que se afanan. Así se dice que, de esta manera, Tales dio pruebas de su sabiduría. Pero hay en ello, como hemos dicho, un principio general de crematística: asegurarse siempre que uno pueda el monopolio. Por eso también algunas ciudades recurren a este medio cuando están en apuros de dinero y establecen un monopolio de las mercancías. En Sicilia, un hombre con el dinero que se le había confiado en depósito compró todo el hierro de las minas y después, cuando llegaron los comerciantes de los mercados, era el único que lo vendía, sin hacer una subida excesiva del precio, pero no obstante, sobre sus 50 talentos obtuvo 100. Cuando Dionisio se enteró de esto, dio órdenes de que se llevara el dinero, pero que no permaneciera más en Siracusa, por haber descubierto una fuente de recursos perjudicial a sus intereses. Sin embargo, la idea de Tales y esta son la misma. Ambos se las ingeniaron para hacerse con el monopolio. Es útil también para los políticos conocer estas cosas, pues muchas ciudades tienen necesidad de recursos financieros y de tales medios de procurárselos como una casa o más aún. Por eso algunos gobernantes dirigen su política solo hacia esas cosas. Las relaciones familiares, autoridad paternal y autoridad marital. Las partes de la administración doméstica eran tres. Una, la del dominio del amo, de la que antes se ha hablado; otra, la paterna; la tercera, la conyugal. Pues también hay que gobernar a la mujer y a los hijos, como a seres libres en ambos casos, pero no con el mismo tipo de gobierno, sino a la mujer como a un ciudadano y a los hijos monárquicamente. En efecto, el hombre es por naturaleza más apto para mandar que la mujer, a no ser que se dé una situación antinatural, y el de más edad inmaduro, más que el más joven e inmaduro. En la mayoría de los regímenes de ciudadanos alternan los gobernantes y los gobernados, pues se pretende por su naturaleza que estén en pie de igualdad y no difieran en nada. Sin embargo, cuando uno manda y otro obedece, se busca establecer una diferencia en los atavíos, en los tratamientos y honores, como ya lo dijo Amasis en la anécdota sobre el lavapiés. La relación del hombre con la mujer es siempre de esta manera. En cambio, la autoridad sobre los hijos es regia, pues el que los engendró ejerce el mando por afecto y por su mayor edad.
lo cual es precisamente lo específico del poder real. Por eso Homero invocó con razón a Zeus al decir, Padre de hombres y de dioses, a él que es rey de todos ellos, pues el rey debe diferenciarse por naturaleza, aunque sea igual por su raza. Eso precisamente le ocurre al más viejo respecto del más joven y al padre respecto del hijo. Los hombres libres y los esclavos, sus virtudes. Así pues, está claro que el ciudadano de la administración de la casa debe atender más a los hombres que a la posesión de cosas inanimadas, y a las virtudes de aquellos más que a la posesión de la llamada riqueza, y más a las de los libres que a las de los esclavos. En primer lugar, pues uno podría preguntarse sobre los esclavos si existe alguna otra virtud propia del esclavo, además de las instrumentales y serviles, más valiosa que ésta, como la prudencia, la fortaleza, la justicia y demás hábitos tales, o no tiene ninguna aparte de los servicios corporales. Con ambas respuestas se plantea una dificultad, pues si las tienen, ¿en qué se diferenciarían de los libres? Y si no las tienen, siendo hombres y participando de la razón, es absurdo. Aproximadamente lo mismo se plantea también sobre la mujer y sobre el niño. ¿Tienen también sus virtudes propias? La mujer debe ser prudente, valerosa y justa, y el niño intemperante y también prudente, ¿o no? Y en general hay que examinar esto respecto del que obedece por naturaleza y del que manda, y si su virtud es una misma o es otra diferente. Porque si ambos deben participar de la perfección humana, porque uno debe mandar siempre y el otro obedecer, y no es posible que la diferencia sea en el más y en el menos, porque el obedecer y el mandar difieren específicamente y no en el más y en el menos. Por otra parte, que uno deba participar y el otro no parece extraño, pues si el que manda no es prudente y justo, ¿cómo va a mandar bien? Si no lo es el que obedece, ¿cómo obedecerá bien? El que es intemperante y cobarde no hará nada de lo que debe. Es evidente, por consiguiente, que ambos necesariamente deben participar de la virtud, pero hay diferencias en ella, como las hay también entre los que por naturaleza deben obedecer. También esta idea nos ha guiado siempre al tratar del alma. En esta existe por naturaleza lo que dirige y lo dirigido, de los cuales afirmamos que tienen una virtud diferente, como de lo dotado de razón y de lo irracional. Es evidente, por tanto, que ocurre también lo mismo en los demás casos, de modo que por naturaleza la mayoría de las cosas tienen elementos regentes y elementos regidos. De diversa manera manda el libre al esclavo y el varón a la mujer y el hombre al niño, y en todos ellos existen las partes del alma, pero existen de diferente manera. El esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa. La mujer la tiene, pero sin autoridad, y el niño la tiene, pero imperfecta. Así pues, hay que suponer que necesariamente ocurre algo semejante con las virtudes morales. Todos deben participar de ellas, pero no de la misma manera, sino solo en la medida en que es preciso a cada uno para su función. Por eso el que manda debe poseer perfecta la virtud ética, pues su función es sencillamente la del que dirige la acción, y la razón es como el que dirige la acción, y cada uno de los demás en la medida en que le corresponde. De modo que está claro que la virtud moral es propia de todos los que hemos dicho, pero no es la misma la prudencia del hombre que la de la mujer, ni tampoco la fortaleza ni la justicia, como creía Sócrates, sino que hay una fortaleza para mandar y otra para servir. Y lo mismo sucede también con las demás virtudes. Esto es más claro aún si lo examinamos por partes, pues se engañan a sí mismos los que dicen en términos generales que la virtud es la buena disposición del alma, o la rectitud de conducta, o algo semejante. Mucho mejor hablan los que enumeran las virtudes como gorgias, que los que las definen así. Por eso se ha de creer que lo que el poeta ha dicho sobre la mujer se puede aplicar a todos. El silencio es un adorno de la mujer, pero eso no va al hombre, puesto que el niño
es imperfecto, es evidente que su virtud no es en relación con su ser actual, sino en relación a su madurez y su guía. Y asimismo, la virtud del esclavo está en relación con el amo. Hemos establecido que el esclavo era útil para los servicios necesarios, de modo que es evidente que también necesita de poca virtud, es decir, de la precisa para no dejar de cumplir sus trabajos por intemperancia o por cobardía. Alguien podría preguntarse que, si lo dicho es verdad, entonces los artesanos necesitarán tener también virtud, ya que muchas veces por intemperancia dejan de hacer sus trabajos. ¿O es este un caso diferente? Pues, mientras el esclavo participa de la vida de su amo, el artesano está más alejado, y solo le concierne la virtud en la misma medida que su servidumbre, pues el obrero manual tiene una especie de servidumbre limitada. Mientras el uno es esclavo por naturaleza, no así el zapatero ni ningún otro artesano. Es claro, así pues, que el señor debe ser para el esclavo la causa de tal virtud, pero no porque la enseñanza de los trabajos sea propia del amo. Por eso no hablan con razón los que rehúsan razonar con los esclavos, y dicen que solo hay que darles órdenes porque hay que reprender más a los esclavos que a los niños. Sobre estos temas queda definido de esta manera. En cuanto al marido y la esposa, los hijos y el padre, la virtud propia de cada uno de ellos y las relaciones entre sí, qué es lo que está bien y lo que no lo está, y cómo hay que perseguir el bien y evitar el mal, es necesario exponerlo al hablar de las formas de gobierno, porque como toda casa es una parte de la ciudad, y estos son asuntos de la casa, y la virtud de la parte debe examinar en relación con la virtud del todo, es necesario educar a los hijos y a las mujeres con vistas al régimen de gobierno, si es que precisamente tiene alguna importancia para que la ciudad sea perfecta, que sean perfectos los hijos y las mujeres. Y necesariamente tiene importancia, pues las mujeres son la mitad de la población libre y de los niños salen los miembros de la comunidad política. De modo que como quedan precisadas estas cuestiones y de las restantes hay que hablar en otro lugar, dejemos como terminados los razonamientos presentes, tomemos otro punto de partida y examinemos en primer lugar las opiniones de los que las han manifestado sobre la mejor forma de gobierno. Inciso 101. Ai Banausoi se refiere a las artes propias de los artesanos. En tiempo de Aristóteles tienden a ser consideradas como oficios subalternos y despreciables. Sobre la evolución del vocabulario debido a una modificación en la naturaleza y función de la propia antigüedad, véase Penant, mito y pensamiento en la Grecia antigua. En el presente pasaje hace una división entre oficios especializados, tecnon, y los no especializados, atecnon. Tecne significa arte en general, pero primeramente implica saber especializado, aprendizaje. Es el arte manual y se opone a episteme, conocimiento técnico. Inciso 102. Son contemporáneos de Aristóteles, otros autores antiguos también los citan. Inciso 103. Tales de Mileto nació en torno al año 624 a.C. Se le considera uno de los 7 sabios. Fue fundador de la primera escuela griega de filosofía. Inciso 104. El reproche a los filósofos por su inutilidad era un lugar común en los textos antiguos. 105. Quíos, isla situada en el mar Egeo, a la altura de la costa jonia de la isla de Eubea, y Mileto es una ciudad a la costa jonia. Ambas formaban parte de la Confederación Jonia y parece que hubo entre ellas particulares relaciones de amistad. Véase Heródoto 1:18. También los proyectos de Pitocles de Atenas y Cleómenes de Alejandría en Pseudo-Aristóteles económicos. Inciso 106. Dionisio de Siracusa fue un tirano de 406 a 367 a.C. Inciso 108.
La relación del marido con la mujer se describe como aristocrática en Aristóteles, Ética a Nicómaco, capítulo 8, 12. Inciso 109. El poder sobre ciudadanos implica ordinariamente una alternancia entre el que ejerce la autoridad y el gobernado, pero no es así necesariamente, ni en el caso del esposo. Inciso 110. Amasis, después de derrocar a Apries, llegó a ser faraón de Egipto hacia el año 560 a.C. Al principio fue despreciado por los egipcios por proceder de una familia sin alcurnia, pero él supo ganárselos con habilidad, poniéndoles como ejemplo una jofaina de oro que servía para lavar los pies. Él la hizo refundir y transformar en una estatua de un dios, a la que todos los egipcios veneraban con fervor. De la misma manera, si él había sido antes un simple hombre de pueblo, ahora era su rey a quien debían honrar y respetar. Y 111. Expresión referida a Zeus que se emplea constantemente en la Ilíada y la Odisea. La unidad de razas de hombres aparece también en Hesíodo, Trabajos y Días. Inciso 112. Esta misma idea es la que subyace en Pseudo-Aristóteles Económicos, libro primero, a partir del capítulo segundo y libro tercero. Inciso 113. Sobre la importancia de los esclavos y el trato que se les debe dar, el capítulo quinto del libro primero, Pseudo-Aristóteles Económicos, página 256. Inciso 114. Sobre la palabra griega kalokagatia, belleza y bondad, literalmente es intraducible. Es el ideal de la educación de la nobleza antes del siglo V a.C. y se recoge parcialmente en la democracia ateniense de la época de Pericles. El término abarca cualidades espirituales y físicas, perfección física, destreza, habilidad, sentido del honor y de la propia dignidad, holgura económica, piedad, moderación, capacidad de juicio, sabiduría. Para este ideal de educación, paideia, los ideales de la cultura griega, México, 1962. Inciso 116. Esta clasificación de la facultad deliberativa de la mujer introduce una diferencia de grado, no de naturaleza, entre la virtud del hombre y la de la mujer. Véase Pseudo-Aristóteles Económicos 1.3, página 253. Sobre la facultad que existe en el niño, véase también Aristóteles Ética a Nicómaco 3.15. Inciso 125. Es decir, el ser ya perfectamente desarrollado. Antes debe aceptar una guía, que es su padre. Aristóteles Ética a Eudemo. Inciso 129. Esta tarea puede delegarla en un administrador. En cambio, no puede descargar en otros su obligación de ser guía moral de sus esclavos. Inciso 133. La virtud de la parte mujeres y niños debe examinarse con relación al todo, la ciudad.